Amigos, amigas, ¿cómo les va? Con el gusto de poder saludarles a todos y a todas quienes nos ven, nos escuchan, nos sintonizan a través de Notivideos Zacatecas, desde Zacatecas para el mundo, a través de los distintos espacios de análisis y reflexión en los que usted puede seguirnos. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión y a usted que nos ve y que nos escucha. Gracias por estar de aquel lado. Muchas gracias a todos. El día de hoy, muchas cosas para comentar. Lo primero es que hay muchas dudas, lagunas, preguntas que surgen respecto de lo que es ya prácticamente el arranque de las obras, llaman de remodelación de la Plaza de Armas en el centro histórico de la ciudad capital del estado de Zacatecas. No tiene 8 días, no tiene más de 10 días que comenzó a conocerse el proyecto o la versión oficial en torno a la existencia de un proyecto y las imágenes de cómo habrá de quedar la Plaza de Armas con esta remodelación en la que se pretende, por un lado, embellecer esta parte del centro histórico de la ciudad capital del estado de Zacatecas, a pesar de que en apariencia no existe un proyecto o un plan de manejo concreto del centro histórico, y por otro lado no se ha socializado en términos estructurales con las distintas organizaciones y grupos de la sociedad civil que tienen la voz autorizada respecto no solo del proyecto arquitectónico, no solo del proyecto histórico, del proyecto de obra en ingeniería civil, sino lo que tiene que ver con el gusto y la presencia de la sociedad zacatecana respecto de su centro histórico y con todo lo que ello implica. El día de hoy hay varias voces y comentarios al respecto. Una de ellas es lo que ha opinado el obispo de la diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, quien muy recientemente, en esta misma semana, ha externado su punto de vista respecto de estas obras. Él es un convencido hoy de que, independientemente de lo arquitectónico, de lo histórico y de la obra civil, lo más importante es que se remodele no solo por lo anterior, sino porque terminarían los eventos masivos que están dañando eventualmente la presencia física de la Catedral Basílica de Zacatecas. Esto dice el obispo de la diócesis, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Yo creo que es un proyecto bastante bueno. Todo tiende a deteriorarse, no solamente los templos, también las plazas, y ya requería no solamente una manita de gato, sino ya una reestructuración. En lo que corresponde a catedral, explicaron que se amplía un poco el atrio. Ustedes saben bien que los templos siempre tenían sus atrios, y el atrio es parte del templo, y aquí por razones de construcción se fue perdiendo el área del atrio. Entonces, tengo una información de que se va a ampliar el atrio hacia la parte norte y también hacia el frente. Se va a tratar de ganar al menos no sé cuántos centímetros, o un metro y medio, con el fin de dar un poco más de espacio a la gente, al turista también, que tenga oportunidad de no estar volteando hacia atrás a ver si pasa un carro. También cuestiones de visibilidad. Una belleza, y que te pongan un camión enfrente, como que no, a mí no me gustaría tener una fotografía así, ¿no? Estamos informados, y yo como obispo, como responsable, estoy de acuerdo. Esto es lo que ha expresado el obispo de la diócesis de Zacatecas. Hay otras voces de expertos, por ejemplo, la del doctor José Enciso Contreras, doctor en Historia y docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien ha sido cronista de la ciudad y del estado de Zacatecas, formado en la Universidad de Alicante, obtuvo su doctorado en la Universidad de Alicante en España. Es un hombre con un gran acervo y con una autoridad moral importante en materia histórica. Creo que hay muchos historiadores en Zacatecas, pero originarios del centro y opinando respecto de lo que pasa con su centro histórico, creo que es una voz autorizada. Asegura que los espacios históricos como la Plaza de Armas siempre sufren remodelaciones o transformaciones, pero estas tienen que surgir, fíjese bien lo que dice, del acuerdo social, de la sociedad. De lo contrario, las ciudades patrimonio tienden a vaciarse
y a volverse inmóviles. En una entrevista que ha concedido para Notivideo Zacatecas con Daliana Ramírez, esto es lo que opina a propósito de la remodelación del Centro Histórico y de la Plaza de Armas, el doctor José Enciso Contreras. Lo que creo yo que está pasando en relación a la gestión urbanística y de conservación de monumentos de Zacatecas es un proceso en el cual el Estado de Zacatecas, en este caso, se arroga todas las facultades para hacer esa gestión, divorciándose de la opinión pública, incluso de lo que piensen los vecinos, los moradores, de los espacios aledaños o de los propios espacios que piensa remodelar. Yo creo que esto ha causado un malestar social relativamente justificado, en la medida en que lo que se está modificando son los espacios en donde estas comunidades de vecinos han hecho prácticamente toda su vida. Hayan sido felices o han sido infelices, han tenido fiestas, se han reproducido, y creo que hay cierta justificación en este malestar. Por otro lado, entender la postura del Estado en el sentido de que es su obligación tratar de conservar el aspecto urbanístico y especialmente los monumentos históricos pétreos de Zacatecas como parte de nuestro patrimonio histórico. Aunque a veces creo que hay mucha premura en la toma de decisiones, no tanto así en la ejecución de las modificaciones. A veces entiendo que la existencia de partidas presupuestales que destina el gobierno federal para este tipo de cosas y el vencimiento para el aprovechamiento de estos recursos motiva una celeridad poco recomendable en la ejecución de ellos. Ya opinaba yo en otra entrevista en el sentido de que habrá que cuestionarse como sociedad mexicana, no solamente como los zacatecanos que somos, si es que realmente las cantidades grandes o exageradas de recursos que se dan para el mantenimiento de estos centros, habrá que cuestionarse si no existen otras prioridades sociales dentro de los mismos perímetros urbanos. Yo estoy de acuerdo en que hay que conservar ese patrimonio. Es parte del legado de nuestros pasados, lo cual debemos en cierta medida venerar y respetar. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos vivos? Los que hoy vivimos o nos desvivimos en la ciudad de Zacatecas. Nadie me lo ha dicho. Yo conozco que hay colonias, las he visto, sumamente atrasadas, sin el mínimo nivel de cumplimiento de los niveles de vida aceptables, donde hay casas que todavía se está combatiendo, también lo entiendo, hay casas donde todavía falta un piso que no sea de tierra, donde el agua potable, y esto no nada más es para las colonias marginadas, enfrenta severos problemas de su distribución. Ya ni siquiera hablar de cuestiones fundamentales como la comida para el espíritu, que es el alfabeto, y la comida para la panza. Creo que como mexicanos y como zacatecanos también debemos cuestionarnos esto. Insisto en que no estoy diciendo que no se atienda las políticas de conservación urbanística, pero conservar es diferente a modificar. Es aquí donde creo que está uno de los mayores malestares de la población, porque esa premura en el ejercicio de las partidas presupuestales de que hablaba implica la mayor parte de las ocasiones improvisar. Es decir, hay una especie de condena política, moral o divina, no sé, en no ejercer esos presupuestos. Y al momento de ejercerlos, la primera idea que se ocurre en los responsables de este tipo de ejecución de políticas, pues se aplica. En el caso que hoy se me pregunta acerca de la Plaza de Armas, debo decir que desde el punto de vista histórico, me pongo a pensar que esa vieja tradición de la jardinería urbana, es decir, del jardín público, que se asienta en la cultura occidental a partir del siglo XVIII, es decir, que los jardines ya no solo son de las casas,
sino que son de las ciudades y para uso público, se asentó en Zacatecas muy bien, desde el siglo XVIII finales y en el siglo XIX. Y creo que la obra que se hizo de destrucción, de prácticamente desaparición del Jardín Hidalgo en la década de los 70, para crear la plaza de armas que hoy tenemos, a la que se le llamó irónicamente la alberca, por los zacatecanos de esa época, la generación de mis padres, por ejemplo, le llamaba así la alberca, mofándose de que se les había cambiado un espacio de recreo, arbolado, tranquilo, con su kiosco, su bandita y sus palomas ahí zurrándose en el kiosco, es decir, un jardín tradicional, por nada, una alberca llana. Creo yo que esto pudiera ser una venganza de esa generación, si es que el proyecto de rescate o de transformación de la Plaza de Armas plantea regresar al Jardín Hidalgo. No lo sé, porque no conozco el proyecto. Debo confesar también que no me he interesado ni preocupado por ir a tocar la puerta a los responsables para que me enseñen el proyecto, tampoco lo he hecho. Pero adivino, o por lo que la rumorología local o Radio Macuto está planteando, es que se pretende regresar a la idea del Jardín Hidalgo. Si es así, creo que es una buena idea. El problema es que nadie está seguro de eso. No se conoce el proyecto bien a bien y creo que esto será a gusto de los que mandan. Pero me pregunto, ¿alguna vez han sido las cosas de otra manera? No, o sea, hay escozor, pero no es porque sea algo novedoso, que sean decisiones autoritarias, verticales, apresuradas, las que se toman al momento de aplicar estas partidas. Creo yo que eso no es lo que causa escozor, sino más bien de que la ciudadanía ya, digamos, ya llenó, ya está harta de que esta sea la mecánica de toma de decisiones. Plantearse la participación social también en esto, en este tipo de políticas de conservación y desarrollo urbano, de gestión y conservación de monumentos, también debe ser un asunto bastante inteligente. No tiene solución fácil el convocar a la comunidad a que opine. Yo de lejos he seguido debates que parecen interminables en torno a la remodelación de la Alameda, cuyo ejemplo, este asunto de la Alameda, es clásico de obras, más bien de monumentos, de espacios que no necesitan mucha intervención y que han sido objeto de estas prácticamente cada trienio. Es decir, no se ha gastado todavía ni mínimamente el piso de los paseos de la Alameda cuando están poniendo otro. Esto claro que lleva a sospechas. Son casos muy diferentes, Alameda y Plaza de Armas. Pero lo que digo es que en la intervención de la Alameda, tal parece que ha habido conductas de bastante torpeza al momento de consultar a la sociedad y a la comunidad vecinal acerca del sentido de estas intervenciones. Para empezar, creo que convencerlos de que es necesario hacer este tipo de intervenciones. Y en segundo lugar, creo que no es tan fácil tomar la opinión de la comunidad. Habrá que buscar mecanismos de representación, instancias legalmente constituidas, es decir, a partir de una legislación o de instituciones que se integran en la legislación existente, que posibiliten una toma de decisiones rápida en estos casos. Creo que el asunto está a discusión, pero también las partidas están ya por ejercerse, y creo que esta es la razón de la torpeza que se ha tenido y de la premura al actuar en este tipo de intervenciones. ¿Tantán? Esta es la opinión de Pepe Enciso. Muchas gracias al doctor José Enciso. Y bueno, aquí seguiremos escuchando en buena medida muchas de las opiniones que surgen y se dan respecto de estos temas. Hoy, un tema único que la verdad, permítame hacer la reflexión en este sentido. Podemos abordar otras grandes líneas temáticas, pero me parece que esta opinión es válida y es muy importante para usted. Si usted quiere opinar, escríbanos a través de las distintas plataformas que tenemos para usted y direcciones en las que puede comunicarse, a través del Twitter, a través del Facebook, a través del correo electrónico. Escríbanos y aquí estaremos dando cuenta de sus opiniones. Ojalá y la autoridad competente las tome en cuenta. Nosotros así llegamos al final de nuestra emisión en este día 7 de mayo. Gracias a usted que hace el esfuerzo de seguirnos, de vernos, de escucharnos
donde quiera que usted se encuentre. Un saludo muy fraternal desde Zacatecas para el mundo. Gracias a todo el equipo de Notivideo Zacatecas, Rogelio Ríos Treto, Carlos Mendoza, Daliana Ramírez y al doctor José de Jesús Reveles Márquez. Ojalá pronto restablecimiento y esté de nueva cuenta con nosotros. Salud para siempre. Gracias, pásela muy bien y nos seguimos viendo y escuchando en Notivideo.